Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Mi nombre es Aaron Goyes y con mis compañeros Julio Narváez, Denis Pérez y Nicolás Roa vamos a explicarles el siguiente ejercicio del trabajo autónomo. Ahora, para comenzar, yo voy a hablarles del primer caso, en el cual está la rueda y va a haber una fuerza que lo va a estar jalando, pero esta va a tener un ángulo. Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer es sacar la sumatoria de fuerzas, que va a ser igual a la masa por la aceleración, pero del eje X. Ahora, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración del centro de masa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos viendo en esta parte un cuerpo que lo estamos moviendo y no exactamente va a estar haciendo desde este punto. Ahora, esto va a ser igual a menos la fuerza por el coseno del ángulo más la fuerza de fricción igual a la masa por la aceleración. Despejando esto nos va a quedar fuerza de fricción igual a fuerza por coseno del ángulo más masa por aceleración del centro de masa. Listo, entonces con esto ya vamos a tener nuestra primera ecuación. Ahora vamos a ver lo que es la sumatoria del torque, que va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. En este caso tenemos dos tipos de sumatorias de torque. Una, la cual va a estar relacionada con el radio menor y otra con el radio mayor. Como vemos aquí, menos radio mayor por la fuerza de fricción. ¿Por qué se da esto? Porque en la parte del radio mayor se va a encontrar la fricción. Si nos damos cuenta, aquí es cuando comienza a actuar la fricción. Entonces por eso tomamos el radio grande. Y en cambio acá la fuerza se ve aplicada, pero desde el radio menor. Entonces por eso ponemos radio menor por fuerza. Igual a un medio de la masa por el radio mayor al cuadrado por la aceleración angular. Entonces lo que vamos a hacer aquí es despejar, porque nosotros ya tenemos nuestra fuerza de fricción, la cual ya hemos sacado. Entonces lo único que hacemos es reemplazar y multiplicar. De tal manera que sumando esta parte de aquí, que va a ser el radio mayor por la masa por la aceleración del centro de masa, lo sumamos, nos va a quedar 3 medios. Y con eso vamos a tener de que la aceleración del centro de masa va a ser igual a 2 tercios por la fuerza mayor sobre la masa, que va a ser también multiplicada por el radio menor menos el radio mayor por el coseno del ángulo sobre radio mayor. Listo. Ahora, a continuación les voy a hablar sobre cómo vamos a sacar nuestra aceleración angular. Como sabemos, la aceleración angular va a ser igual a la aceleración del centro de masa sobre el radio. Entonces lo único que vamos a hacer aquí es que, como ya tenemos nuestra fórmula de aceleración del centro de masa, lo vamos a reemplazar. Vamos a poner que la aceleración angular va a ser igual a 2 tercios por la fuerza, que va a ser dividido por la masa, por el radio menor más el radio mayor por el coseno del ángulo sobre el radio mayor. Sobre el radio, entonces con esto el radio va a pasar a multiplicar y nos va a quedar casi la misma fórmula, solamente que con radio cuadrado. Sería 2 tercios por la fuerza sobre la masa por radio menor más el radio mayor por el coseno del ángulo sobre r al cuadrado. A continuación vamos a hacer el siguiente literal, que sería el C. Bueno, y para terminar este ejercicio, lo único que vamos a sacar ahora es la fuerza de fricción. Como sabemos, dejamos expresada la primera parte, la cual habíamos sacado, pero como ahora ya tenemos la parte de la aceleración angular, y ahora solamente lo que hacemos es reemplazarla, y nos va a quedar que la fuerza de fricción va a ser igual a fuerza por 1 tercio del coseno del ángulo más 2 tercios del radio menor sobre el radio mayor. Gracias. Ya, mi nombre es Denis Pérez, del paralelo 13, y voy a realizar el caso número 2 del trabajo autónomo 1 del segundo parcial. En este caso nos están pidiendo determinar la aceleración del centro de masa y la fuerza de fricción que ejerce una fuerza en un carrete. Lo primero que vamos a hacer es realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. En este diagrama tenemos la fuerza que está ejercida de manera hacia la derecha, horizontal. La masa. Aquí tenemos el centro de masa y la normal, y por ende la fuerza de fricción va a estar en contraria. Fuerza de fricción, debido a que el carrete se rota sin intensitar, va a ser la fuerza de fricción estática. Entonces, analicemos el momento de torque. Escogemos, de esta manera, escogemos positivo. Hay que decir también que el torque vendría a ser el radio, o en este caso, para analizar de una mejor manera el brazo que vamos a tener por la fuerza, y en este caso, como en el primer caso, la fuerza, eh, como escogemos de manera positiva del lado derecho, vamos a tener que la fuerza de fricción va a ser positiva. Entonces, esta va a ser la fuerza de fricción.
Debido a que el radio de aquí es perpendicular a la fuerza de fricción, va a tener 90 grados. Entonces sería fuerza de fricción por seno de 90 que vendría a ser igual a 1. Entonces no va a afectar, vendría a ser la fuerza de fricción por el brazo en este caso, que vendría a ser R mayúscula, menos, debido a que la fuerza que está ejerciendo es en contraria al eje que escogimos, vendría a ser la fuerza por el brazo, que en este caso es R pequeña, que también tiene 90 grados, va a ser seno de 90 igual a 1, entonces la fuerza que ejerce va a ser la fuerza de seno de 90, que es fuerza, por R minúscula, igual a la inercia por la aceleración angular. En este caso, como se trata de un cilindro, la inercia va a ser un medio de masa por R al cuadrado. Y también hay que recordar que la aceleración angular está dada por la aceleración, porque nos está pidiendo la aceleración del centro de masa, aceleración del centro de masa sobre R. Entonces lo que hacemos es reemplazar esta parte de aquí, simplificar y obtenemos una ecuación. Para hacer las sumatorias de la segunda ley de Newton, en este caso hacemos el sistema de referencia positivo, hacemos las sumatorias de fuerzas en el eje X, está dado por la masa, por la aceleración del centro de masa. Entonces, de acuerdo a este diagrama, tenemos que la fuerza menos la fuerza de fricción estática va a ser igual a la masa por aceleración del centro de masa. Entonces, lo que hacemos es despejar la fuerza de fricción y reemplazarla aquí. Una vez que nosotros la reemplazamos, nos va a quedar esta ecuación. Aquí lo que hacemos es multiplicar por 2. No, pasamos a sumar, nos quedan 3 medios. De aquí multiplicamos por 2. Sacamos factor común y la aceleración en el centro de masa nos va a quedar de esta manera, esta forma. Entonces, para poder hallar la fuerza de fricción, que también nos piden hallar, nos está pidiendo, lo que hacemos es la aceleración del centro de masa, reemplazarla aquí. Una vez que nosotros la reemplazamos, podemos sacar la fuerza de fricción estática, que es la de aquí. Haciendo un análisis del caso número 1 que se hizo, que se obtuvo lo de aquí, de la aceleración del centro de masa, que es igual a 2/3 de la fuerza sobre la masa, por R minúscula menos R mayúscula, que es el radio grande, menos el coseno de teta. Y de esta manera se obtuvo también la fuerza de fricción estática, en el caso número 1. Lo que vendría a ser en este caso es que la fuerza ya no está aplicada de manera diagonal, sino de manera horizontal. Por ende, lo que aquí el coseno, la fuerza, vendría a ser el coseno de teta. En este caso, el coseno de 90 grados. El coseno de 0 grados, perdón. Entonces, como la fuerza va a estar aplicada al coseno de 0 grados, al reemplazar aquí coseno de 0 grados, nos va a quedar aquí igual a 1, igual a 1. Es decir, nos va a quedar de la misma manera la fórmula que acabamos de hallar. Para aceleración del centro de masa, que nos va a quedar de la misma manera, igual manera. Y eso es todo. Eso es el análisis del caso número 2. Comparado al caso número 1, que nos da el ángulo. Una vez que nosotros ya tenemos la fuerza, sabemos que es horizontal, de manera horizontal, el coseno es igual a 0. Igual haciendo todos los cálculos, no tiene que quedar. Ok, vamos ahorita a explicar un ejercicio del trabajo número 1, el segundo parcial. Bueno, nos pide hallar, son 4 casos. Hay que hallar la aceleración lineal, aceleración angular y la fuerza de fricción estática, ya que el objeto que tenemos solo va a rotar, no se va a trasladar. Entonces, en este caso vamos a hacer el caso número 3, que dice que se aplica una fuerza vertical con un ángulo, se supone que el horizontal, que es un ángulo de 90. Entonces, para realizar este ejercicio,
se necesita tener datos del caso número 1, que ya fueron encontrados, que consiste en un objeto que está rotando y se aplica una fuerza, no en un ángulo de 90 ni de 0, sino que va a depender del ángulo de θ. Entonces se obtuvo la aceleración lineal, que es esta fórmula, fórmula 1, la aceleración angular y la fuerza de fricción estática. Ahora, para el caso 3, como sí puedo observar que se forma un ángulo de 90, lo único que vamos a coger es los resultados del caso número 1, ya que aquí se lo dejo expresado dependiendo del ángulo. Entonces, corta. Ok, entonces para el caso número 3 vamos a coger el ángulo de 90. Por ejemplo, en la primera nos dice que es 2/3 de la fuerza sobre la masa por el radio menor, que va desde el eje de rotación hasta la primera curvatura, por el menos el radio mayor, va desde el eje de rotación hasta la periferia, por el coseno del ángulo, sobre el radio mayor. Entonces, cuando el ángulo vale 90, reemplazamos aquí 90. Estamos diciendo que va a ser R menos R grande por el coseno de 90. Y el coseno de 90 va a ser 0. Entonces, en este caso sería 0. Entonces, para el caso número 3 va a ser que la aceleración lineal o centro de masa va a ser igual al 2/3 de la fuerza sobre la masa sobre, como esto es 0, solo nos va a quedar R menor sobre R mayor. R menor sobre R mayor. Ok, eso es para la aceleración lineal. Ahora, para la aceleración, que es el literal B, la aceleración angular, nos pide, ahora vamos solo a reemplazar aquí el ángulo. Sería R por el coseno de 90, y esto es 0. Para el caso número 3. Entonces, para la aceleración angular nos va a quedar que va a ser 2/3 la fuerza sobre la masa, y solo vamos a dividir R menor sobre R mayor al cuadrado. Entonces, ahora para la fuerza de fricción estática vamos a hacer lo mismo. Como el ángulo es 90, el coseno de 90 va a ser 0. Entonces, esto se va a eliminar, y lo que solo nos quedaría esto multiplicado por esto. Entonces, la fuerza de fricción estática va a ser igual a F por 2/3 de R menor sobre R mayor. Entonces, estas son las tres resoluciones del caso número 3. ¿Y por qué solo venimos y reemplazamos aquí el ángulo? Ya que esta fuerza se descompuso en ¿cómo se llama? En el coseno, que es como que este ángulo, en vez de estar así, se le aplica la fuerza bueno, el ángulo va a estar así. Ya, entonces, para que nosotros cojamos, y para que la fuerza está aquí, la fuerza en X, como ahí se le aplica lo que es el coseno. Entonces la fuerza en X va a ser por el coseno del ángulo. Y es como que la fuerza estuviera aquí. Y ya, entonces por ejemplo, si cogemos y decimos que la fuerza está vertical y los componemos en X, va a ser lo mismo. La fuerza por el coseno, en este caso como es un ángulo recto, va a ser 90. Entonces por eso nomás cogimos y reemplazamos aquí. Y esto. Mi nombre es Nicolás Roa, soy parte del grupo número 9 y les voy a presentar el caso número 4 de la guía autónoma número 1 del segundo parcial. En este caso, el ejemplo nos da que la fuerza que se le aplica es de manera horizontal. Entonces, hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a la masa por la aceleración porque está en movimiento. Entonces, tomamos que la fuerza es negativa y la fuerza de fricción es positiva. Despejamos la fuerza de fricción y obtenemos esta expresión: la fuerza más la masa por la aceleración del centro de masa. Ahora, como aplicamos un torque para el movimiento el movimiento rotacional,
Entonces aplicamos una sumatoria de torques, que es igual a la inercia por la aceleración angular. Entonces reemplazamos procesamos la sumatoria y nos queda que va a ser menos el radio mayor por la fuerza de fricción menos el radio menor por la fuerza, y eso es igualado a la inercia, que es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Pero como la aceleración angular es igual a la aceleración del centro de masa sobre r, entonces se simplifican esas r. Nos queda de esta forma. Ahora, lo que procedemos a hacer es llevarlo a la forma en que nos quede la aceleración en función de las demás variables. ¿Para qué hacemos eso? Para luego reemplazarlo en la expresión encontrada anterior. Entonces, eso es lo que procedemos a hacer. Procedemos un espeje, buscamos la manera en que las variables se vayan eliminando y nos queda esta expresión final, que la aceleración del centro de masa va a ser igual a menos 2/3 de la fuerza por el radio mayor más el radio menor sobre la masa por el radio. Entonces, esta expresión la reemplazamos en la obtenida en la primera sumatoria de fuerzas y nos queda de esta manera. Ahora se simplifican las masas por la obtenida aquí, y lo que procedemos a hacer es simplemente despejar y ponerlo de la forma en la que, como ambas tienen fuerza presente en la fuerza, entonces la sacamos como factor común. Entonces nos queda que la fuerza de fricción queda en función de la fuerza, el radio mayor y el radio menor, que sería fuerza por 1 menos 2/3 del radio mayor más radio menor sobre el radio mayor. Y esa sería la respuesta de este caso número 4. Gracias.